Hago uso de este espacio, desafortunadamente por el tema de Guelachi y de San Antonio de la Cal, se interrumpió, o mejor dicho, se concluyó rápidamente la sesión y iba a abordar un punto general, el cual expongo a todos y cada uno de ustedes. Es una situación que desafortunadamente está sucediendo allá afuera, que ante la insensibilidad de la CEMOVI, inclusive del propio SEGEGO, están ordenando se realicen operativos para detener vehículos sin ninguna contemplación, requerimientos ni consideración alguna ante las repercusiones económicas que ha ocasionado la crisis sanitaria. Todos sabemos, ha sido muy complicado para la ciudadanía cubrir con algunos impuestos, no por falta de voluntad. La crisis sanitaria mundial de la magnitud que estamos viviendo no tiene precedentes. Todos los países, incluidos el nuestro, todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana están profundamente afectados y desorganizados. Esta enfermedad es y seguirá ocasionando estragos en la economía, afectando no solo el ámbito de la sociedad en lo económico, sino también en el educativo y laboral principalmente. La economía tuvo un desplome de 8.5% en el año 2020, su mayor caída desde la década de 1930, cuando el mundo vivió la Gran Depresión. Los economistas de México estiman que la pandemia provocará que cerca de 12 millones de personas caigan en situación de pobreza o pobreza extrema, lo cual ya afecta casi el 26% de la población. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ya identifica el COVID como la cuarta catástrofe más costosa en la historia del país. En ese sentido, el sector de transporte público principalmente se encuentra en una situación totalmente sin precedentes desde mi memoria y la memoria de mis ancestros. Uno de sus principales papeles de este sector en la sociedad es el ser el principal facilitador de la interacción social y movilidad. Ante la reducción de las actividades presenciales, además han salido afectados económicamente con una carga tan pesada para los prestadores de este servicio, entre otras cuestiones, por el incremento de impuestos de hasta un 20% en el combustible de diésel, o incremento de un 20% desde que inició la pandemia hasta este momento. Antes, el litro de diésel costaba 18.80 pesos, ahora cuesta 22.53 pesos. Asimismo, un 40% en el incremento de llantas. Los dos factores más importantes para que un camión, un taxi o un mototaxi se mueva. Antes, una llanta en promedio costaba 5,800 pesos. Me refiero a transporte urbano. Hoy cuesta 8,200 pesos
En cuanto a las refacciones en general, y esto es verdaderamente impresionante, el incremento ha pasado de un 40 a un 100%. Es más, no hay un precio real. Cualquiera puede ir a una refaccionaria y al día siguiente o al minuto posterior se incrementa, y puedo hablar de diversos insumos, y hablo de una batería, que es lo más común, pasa hasta 200, 300, 400 pesos. ¿Por qué? Porque no llegan al país refacciones. En contraste, imagínense la dimensión de lo que está pasando el transportista en su necesidad de seguir moviendo camiones. ¿Y por qué seguimos moviendo camiones? Porque queremos seguir manteniendo una planta vehicular, a pesar de que muchas empresas los están dando de baja sin una razón justificada. Pero en el caso nuestro, realmente tenemos una historia y queremos seguir manteniendo esta planta, este sector, y trascender, como muchos otros transportistas que se la están jugando día a día. En contraste, a pesar de la falta de incentivos fiscales y créditos por parte del gobierno para este sector y demás sectores productivos, estos han tenido que adaptarse y seguir luchando solos, porque no hemos tenido ayuda de absolutamente nadie. Y aún así, participar con las medidas de control para mitigar la propagación del COVID-19. Porque no nos van a dejar mentir que una de las personas que más ha promovido el control de este virus ha sido y hemos sido nosotros, una servidora y mi madre. Y seguir prestando los servicios y seguir manteniendo a los conductores en perfecto estado de salud. Si bien la Secretaría de Movilidad y Finanzas en el Estado han referido implementar programas de descuento o estímulos fiscales, sabemos que estos programas son temporales. Y el día de ayer y hoy en la mañana solicité de la manera más atenta que fueran continuos. Y la respuesta que me dieron es que hoy empezaban a detener unidades porque estos estímulos fiscales concluyeron el 30 de junio. Legalmente, aún a pesar que se movilice que ha habido una continuidad en los estímulos, perdónenme, pero solamente es un documento arriba de las cajas, y esto tiene que ser legal y tiene que ser aprobado por los medios correspondientes. Y el día de hoy me hacen la referencia de que van a detener unidades, mejor dicho, detuvieron unidades, por el simple hecho de que no se han renovado las placas correspondientes o el pago de la tenencia, cuando en tiempo y en forma se pidió una prórroga, un estímulo fiscal, que es la única manera que entendemos o que entiendo para que muchos sectores, y no nada más el transporte, podamos seguir en uso, manteniendo nuestra actividad y por supuesto manteniendo el empleo. Y sin embargo, de esa manera contestan. No se percibe, estos programas temporales ni impactan en la sociedad. Esa es una gran realidad. Actualmente en las referidas dependencias dicen que aún hay estímulos fiscales vigentes, pero no los vemos, no son legales, porque ni siquiera están publicados.
A eso me refería. Por ello, es necesario que los estímulos fiscales sean permanentes y reales, no simulados por el tiempo que dure la pandemia, para que se dé la reactivación económica de la cual todos los oaxaqueños necesitamos. Si mi memoria no me falla, ¿Oaxaca de qué vive? Vive de lo que envían los migrantes que viven en los Estados Unidos, las remesas, viven precisamente de trabajos producto de la burocracia, como se dice, que no es otra cosa más que el poder legislativo, el mismo gobierno del estado y del sector tan importante que es el educativo, por el cual precisamente la demanda de transporte bajó hasta un 70%, porque es una realidad que quien reactiva la economía son precisamente los maestros, son precisamente el traslado y la actividad presencial. Ante esa realidad, díganme ustedes, ¿qué hacemos? ¿Y todavía empiezan a detener vehículos? Y no prorrogan legalmente esos estímulos fiscales y aún solicitando audiencias nos dicen que posteriormente, bueno, pues si dicen posteriormente y si están en ese ánimo, señores, ayuden, no desayuden. Ante ello, hago un respetuoso llamado a la Secretaría de Finanzas, a CEMOVI, al propio SEGEGO, a que sean más sensibles y por supuesto a la Secretaría de Economía y quienes estén involucradas ante la crisis económica que está atravesando la ciudadanía, ampliando los plazos en los programas y estímulos fiscales en beneficio de los usuarios. Y aquí hay un gran tema que no se ha dicho, pero que está sucediendo. Los mototaxis en la zona, sobre todo de Santa Rosa, han incrementado los precios por un tema: el derecho de piso de CATEM. ¿Alguien lo ha dicho? Prefieren hacerse omisos. Y la única forma para que baje ese costo que la gente está pagando es precisamente estimulando a las empresas, a las unidades de taxis, a las unidades de transporte, que hemos sostenido el servicio y la movilidad, no nada más de Oaxaca y municipios conurbados, sino de todo el estado, por puro orgullo y porque sí nos creemos transportistas. Mientras las dependencias, Verbo y Gracia CEMOVI, vayan y verifiquen qué es lo que hacen día a día, obstruyendo lo que legítimamente debería de ser rápido, eficiente y eficaz. Por eso exhorto a todos y cada uno de los involucrados, inclusive al Ejecutivo del Estado, a que voltee a ver la necesidad de la gente, que a diario salimos a trabajar porque no estamos durmiendo en nuestros laureles, para dar la batalla y coadyuvar para que pronto la economía se restablezca, que el discurso sea congruente con el decir y el hacer, que sus acciones sean por el bienestar de todos. Afuera sí existe pobreza, afuera sí existe necesidad, afuera sí nos estamos rompiendo la madre los empresarios para sostener nuestras actividades.
Afuera sí hay una realidad y que necesitamos empatía hacia esa realidad que hoy es galopante. Y perdónenme, pero los que saben de COVID, por favor chequen si no hay un repunte en estos momentos. De tal manera que por favor asuman sus responsabilidades y que se dediquen a hacer, que se dediquen al quehacer y no se dediquen nada más al hablar. Muchas gracias.